En la lección de hoy vamos a entrar ya directamente a explicar los procesos que se dan en la genética molecular. En concreto, hoy vamos a hablar de la transcripción. Pero antes de pasar directamente a explicar lo que son los fenómenos biológicos que se producen durante la transcripción del ADN al ARN, quiero de alguna manera poderos explicar lo que es el término de la expresión génica. Mirad, todas las funciones celulares van a estar mediadas por la síntesis de ADN, ARN y la síntesis de proteínas. Es decir, que todo el funcionamiento, toda la fisiología celular dependen de que se sintetice ADN y se sintetice de manera adecuada, que a partir de ese ADN se sintetice el ARN y que se haga de manera adecuada y que ese ARN sirva de molde a los ribosomas para que se sinteticen las proteínas. Por tanto, la información genética que contiene el núcleo no puede estar de manera estática totalmente cerrado en ese núcleo, sino que de alguna manera debe fluir hacia los ribosomas, hacia las membranas reticulares, para inicialmente traducir ese mensaje que contiene en una determinada proteína. Y en otras ocasiones, pues esa información no es que fluya del núcleo, se queda en el mismo núcleo para hacer copias idénticas de ese mismo material genético de ese ADN. Luego lo que tenemos que tener claro es que la información genética del núcleo sería inútil, no sería de utilidad si no saliera de ese mismo núcleo y de alguna manera fluyera hacia los órganos efectores. Pues para explicar esa manera de fluir, esa manera de discurrir del ADN, existe una hipótesis que se formuló y que cada día se comprueba que es más fuerte desde el punto de vista biológico, que es la hipótesis de la secuencia. ¿Qué dice esta hipótesis? Dice que existe una relación entre la ordenación lineal de los nucleótidos del ADN, es decir, del orden, número y tipo de los nucleótidos que constituyen la estructura primaria del ADN y la ordenación lineal de los aminoácidos de una proteína, o dicho de otra manera, de la estructura primaria de la proteína. Existe relación entre el orden, número y tipo de nucleótidos con el orden, número y tipo de los aminoácidos que constituyen una proteína. De tal suerte que si cambiamos el orden, el número o el tipo de nucleótido, la proteína va a cambiar totalmente porque va a cambiar el orden, el número o el tipo de aminoácido y va a aparecer una proteína con funciones distintas. La conversión de esa información del ADN que está contenida en lo que ayer explicamos como gen, que se convierte en la información de una proteína en concreta, se llama expresión génica. Es decir, que la información que se contiene en el ADN y que se expresa en una proteína es lo que se llama expresión génica. Y se hace mediante una serie de procesos biológicos que es lo que estudia la genética molecular, que constituyen lo que se llama dogma central de la biología molecular y que básicamente está constituido por tres procesos: la replicación, la transcripción y la traducción. Luego, la expresión génica no es nada más que la conversión de la información contenida en el ADN, en un gen de ADN, en una proteína concreta para que realice una función concreta dentro de la célula. Y esa información va pasando gracias a una serie de especificidades que existen entre el ADN, el ARN, entre el codón de ARN, el anticodón del ARN transferente y el aminoácido que transporta. Y todo eso, eso que es la expresión génica del ADN, se realiza mediante una serie de procesos biológicos que se llama dogma central de la biología molecular. Ese dogma central lo tenéis expresado en este esquema que os pongo aquí. El esquema superior, este es el más sencillito, es el primero que se dijo y decía que el dogma central de la biología molecular está constituido por tres procesos. El proceso número 1, que es el proceso de copia del ADN a sí mismo, lo que llamamos replicación o autoduplicación, lo que se da en la fase S
del ciclo celular. En segundo lugar, hay otro proceso del dogma central de la biología molecular, que es la copia de un gen de ADN a una molécula intermediaria, que es el ARN, y esto se llama transcripción. Y después existe un tercer proceso por el cual la información contenida en el orden numeritivo del ribonucleótido del ARN se traduce en una proteína concreta con un orden, número y tipo de aminoácidos que condicionan la estructura cuaternaria de esa proteína y, por tanto, su función. Hoy en día, los tres procesos básicos del dogma central de la biología molecular se siguen considerando. Tenemos en este esquema que sería el segundo esquema, que es el más avanzado, donde seguimos teniendo el proceso de replicación, el proceso de transcripción y el proceso de traducción, pero hoy modernamente y sobre todo en los virus, a la hora de estudiar los virus, se han descrito dos procesos más, que son el proceso de transcripción inversa, es decir, desde el ARN se puede sintetizar, se puede codificar la síntesis de ADN, es el típico mecanismo de reproducción de los virus ARN, y también se han visto que se puede replicar, que se puede autoduplicar el ARN. O dicho de otra manera, en los virus se puede coger y se pueden copiar a sí mismos la información en forma de ARN. Todo lo que vamos a estudiar está contenido en este complejo esquema que os pongo aquí, pero que si lo miramos tranquilamente no es tan complejo, porque lo único que me está diciendo es que a partir de la información fundamental que está contenida en el ADN y gracias a los procesos del dogma central de la biología molecular, vamos primero a conseguir copias idénticas de ADN, correcto. Segundo, a partir de ese ADN y gracias a los procesos de transcripción vamos a obtener los diferentes tipos de ARN, tanto el mensajero para la síntesis de proteínas, tenemos el tercer proceso que es el de traducción, la formación del transferente o la formación del ribosómico para formar los ribosomas. Y esto es lo que se llama la expresión génica, la transcripción y la traducción. Y esto se hace en estos tres procesos que tenéis aquí explicados, lo que sería la replicación, copia del ADN cromosómica progenitor para formar moléculas de ADN hijo con idéntica secuencia, el proceso de transcripción, que es el que nosotros vamos a coger y vamos a estudiar a continuación, formación de ARN que porta el mensaje genético contenido del ADN, y en el último paso, que es el que vamos a estudiar al final, que es el proceso de traducción o síntesis de proteína con una secuencia específica de aminoácidos base al mensaje genético codificado por el ARN mensajero y copiado del ADN. Luego, si os dais cuenta, aunque este esquema inicialmente parece enormemente complejo, lo único que hace es indicarnos cómo se produce el flujo de la información genética desde el ADN hasta la síntesis de una determinada proteína, incluidas sus modificaciones posttraduccionales, como nosotros vamos a estudiar para entender perfectamente este proceso. Primer proceso del dogma central de la biología molecular que vamos a estudiar, transcripción del ADN al ARN. La transcripción constituye el primer paso de la expresión génica que nosotros vamos a estudiar y es un proceso gracias al cual, a partir del mensaje que está contenido en el ADN del núcleo y utilizando una de sus cadenas como patrón, la cadena se llama cadena codificante, es esta que os estoy señalando. Aquí abajo estamos esquematizando lo que es el proceso de la transcripción. Veis que abrimos un hueco, una burbuja, donde se rompen los puentes de hidrógeno que estabilizan la doble hélice y la desenrolla parcialmente para que una de las hebras, la hebra codificante, pase la información genética de un gen al ARN mensajero o al ARN en general, que es esta línea roja la cual estamos expresando. Esta información se pasa gracias al principio de complementariedad de bases de Chargaff y está catalizado por muchas enzimas, pero la enzima fundamental, la enzima primordial, la enzima que ordena número de desoxirribonucleótido con el ribonucleótido correspondiente es la ARN polimerasa. Luego, el proceso de transcripción
es un proceso gracias al cual la cadena codificante de ADN que se utiliza como patrón pasa la información genética al ARN, la información de un gen, al ARN gracias al principio de complementariedad de base y a una enzima que es la ARN polimerasa. ¿Qué características tiene en general el proceso de la transcripción? Bueno, pues que va a ser diferente en las células procariotas que en las células eucariotas. Evidentemente las células eucariotas son mucho más evolucionadas, por lo tanto el proceso va a ser muchísimo más complejo. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente la transcripción en procariota, que tiene unas diferencias muy importantes con la transcripción en eucariota. En estas diferencias o en estas características podemos destacar primero de que solamente en el caso de la transcripción en procariota existe un solo tipo de ARN polimerasa. Veremos cuando estudiemos la eucariota que existen varios. La segunda característica diferencial es que es una transcripción, una copia asimétrica y no solapante. Vamos a ver qué significa estas dos características. Bueno, pues que la cadena que sirve como molde, lo que es la cadena codificante que hemos dicho, puede estar en una hebra o en otra hebra. La aparición de la elección de una hebra o de otra va a depender del promotor. Aquí en este esquema lo tenemos muy claramente descrito. Tenemos una primera burbuja de transcripción en el cual veis que la cadena codificante es la cadena, aquí le llama hélice molde, pero es exactamente igual. Esa cadena codificante es la de abajo, la que va en 5', 3', ¿vale? Pues vamos a transcribir un ARN mensajero de esta hebra molde y este será el gen número 1. El gen número 2, si os fijáis, es justo de la cadena antiparalela, de la 3', 5', se forma otra burbuja de transcripción, existe un trozo de hélice sin sentido que es asimétrico, que está en la otra hélice y por eso decimos que es un proceso asimétrico. Una cadena sirve de molde, la cadena codificante, otra cadena es una hélice sin sentido y va a depender o pueden ser una u otra cadena de ADN la que sea, la que sirva como molde. El ARN siempre se transcribe a partir de esa hebra molde o de esa cadena codificante. Y el segundo adjetivo, la de no solapante, bueno, pues quizás lo vemos mejor con este esquema. Aquí tenemos una hélice de ADN donde vamos a ver la hebra codificante del gen 2 y aquí tendríamos la hebra molde, ¿vale? Aquí tenemos la hebra codificante y veis que es lo importante que yo quiero ver, que os deis cuenta de que no se solapa el gen 1 con el gen 2. No existen bases comunes para el gen 1 y para el gen 2. Nos daremos cuenta que eso en las células eucariotas, que es el ejemplo que tenéis puesto aquí abajo, veis que el gen 3, 4 es común con el 5, 6 de cada una de las hebras molde. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la transcripción en eucariotas va a ser mucho más compleja, puesto que los genes que se van a transcribir sí son solapantes. En el caso de la transcripción en procariota, esos genes no son solapantes. ¿Qué otras características podemos decir también de la transcripción en procariota? Pues que es un proceso selectivo, es decir, que selecciona los puntos de ADN para iniciar y terminar la síntesis de ARN, siempre los mismos, y cada fragmento se copia de manera independiente a los demás y con diferente frecuencia. ¿Dependiendo de qué? Pues del principio de economía celular. Se selecciona el punto concreto del ARN que yo quiero sintetizar para sintetizar una determinada proteína porque la célula tenga necesidad de ella, se hace independientemente ese fragmento y se hace a la frecuencia que yo quiera. Y añadiría la última característica, que es un proceso reiterativo, es decir, que se puede producir tantas veces como sea necesario. Un mismo fragmento de ADN se puede transcribir varias veces dando lugar a múltiples ARN según, insisto, la necesidad de la célula.
¿Cuáles son las etapas fundamentales de la transcripción en procariotas? Lo mismo que en eucariotas, 3 etapas fundamentales: la iniciación, la elongación y la terminación. Iniciación, que es la primera fase en la cual vamos a preparar todo aquello que nos haga falta para que se pueda producir la transcripción. La elongación, que es la transcripción propiamente dicha, y después un proceso en el cual de alguna manera tenemos que detener, tenemos que finalizar ese proceso de transcripción, y eso estaría incluido en la tercera fase, que es la fase de terminación. Primera fase, iniciación. En la iniciación, la ARN polimerasa, que hemos dicho que es la enzima fundamental que actúa en el proceso de transcripción, va a ir buscando en el ADN unas regiones específicas que se llaman promotores, que son los promotores de ADN, son unas regiones ricas en adenina y en timina, se llaman secuencias de consenso, y cuando encuentra una señal de inicio, la tenéis puesta aquí en este esquema que os acompaña a la explicación, cuando se encuentran esas regiones promotoras ricas en adenina y timina, se van a unir a ella y van a formar un complejo ARN polimerasa promotor, a partir del cual va a dar esa señal de comienzo, esa señal de inicio, para que comience la síntesis del ARN. La unión del ARN polimerasa junto con el promotor favorece la separación de las cadenas de ADN aproximadamente una vuelta. ¿Veis qué es lo que está sucediendo aquí? Hemos separado una vuelta, la cadena de ADN, y forman una estructura que yo ya le he dado nombre, que se llama burbuja de transcripción. Esa burbuja de transcripción es lo suficientemente amplia para que pueda actuar la AR polimerasa, utiliza la hebra codificante como molde y a partir de ella va a ir colocando los ribonucleótidos en el orden, número y tipo que le ordene los desoxirribonucleótidos desde el ADN, empezando desde la señal de inicio. ¿Veis? Aquí tenemos la señal de inicio. Este de color más amarillento sería la ARN polimerasa y a partir de este momento empieza la síntesis del ADN. Este otro esquema nos dice exactamente lo mismo, es decir, aquí tenemos la región promotora rica en adenina y timina, se forma el complejo ARN polimerasa promotor y lo que va a originar es que se forme esta burbuja de transcripción dejando un hueco suficiente para que actúe la ARN polimerasa. Una vez que ya está todo preparado, entramos en la segunda fase, que es la fase de elongación, en el cual observamos que la cadena de ADN se va a transcribir en forma contraria a su sentido. Por eso se dice que es antisentido, en sentido 3', 5', iniciándose la síntesis por el extremo 5' del ARN. Si veis aquí, la cadena en rojo sería el ARN que se está sintetizando y veis que se inicia el sentido que va a seguir en el ADN para su copia va a ser en antisentido, en el sentido 3', 5', y se va a sintetizar el ARN en sentido 5', 3', de tal manera que se inicia justo por ese punto. A partir de ahí, la ARN polimerasa empieza a copiar la secuencia de ADN a un ritmo aproximado de 30 ribonucleótidos por segundo en dirección 5', 3' del ARN. ¿Veis? Aquí tengo el ARN y veis cómo se va sintetizando, en sentido 5', 3', y a la vez que lo va sintetizando, lo que es la burbuja de transcripción se va desplazando, en este caso, hacia la derecha, en la misma dirección. Y la parte posterior, veis que aquí queda la señal de inicio, vuelve otra vez a enrollarse y a formar los puentes de hidrógeno. Todo eso es lo que se produce durante esta fase. De tal manera hace que progresivamente, al volverse a enrollar el ADN, el ARN que se está sintetizando se va cogiendo y se va separando discretamente del ADN patrón. Para finalizar, la última fase, pues se produce cuando llega a una señal de terminación. Aquí tenéis marcada
desde el principio lo que sería la señal de terminación. Bueno, pues también son secuencias por consenso. Evidentemente, si las de inicio, si las promotoras eran ricas en adenina y timina, pues las de terminación son residuos ricos en guanina y citosina. Y actúa una proteína que se llama cofactor Rho, que va a estar junto a la señal de terminación, el cofactor Rho, que lo que hace es que para la fuente de ATP. Si lógicamente no tengo energía, pues al no tener energía, la síntesis de ARN se para definitivamente. Se origina una horquilla de bases complementaria que obliga a la separación de la ARN polimerasa y aparece nuevamente ya el ADN totalmente con su doble hélice y aparece el ARN mensajero en este caso, que es el que tenemos puesto en el esquema, sintetizado en sentido 5' 3' y la ARN polimerasa que se vuelve a reciclar por si hace falta para hacer una nueva transcripción en otro momento. Lo vemos en este esquema que es muy bueno, en el cual estamos viendo la doble hélice de ADN. Vemos cómo tenemos aquí representado en esta forma algodonosa lo que sería la ARN polimerasa y aquí nos encontramos con el promotor, con la secuencia de inicio. Aparece, se forma la burbuja de transcripción y aquí daríamos ya origen a la elongación, en la cual la ARN polimerasa va ordenando en sentido 5', 3', lo que es la síntesis del ARN mensajero. Aquí tenemos más claramente detallado, ampliado lo que ocurriría en la burbuja de transcripción. Teníamos esta hebra que es la no codificante, la hebra que no es molde y aquí tenemos la hebra codificante. Bueno, pues veis perfectamente cómo esta ARN polimerasa va haciendo que se cumpla el principio de equivalencia de Chargaff, uracilo adenina, guanina citosina, uracilo adenina, citosina guanina y que vamos consiguiendo sintetizar en sentido 5', 3', lo que sería el ARN. Una vez que finaliza este proceso, vamos a obtener el ADN otra vez idéntico como estaba al principio, reciclamos la ARN polimerasa y tenemos el ARN transcrito. ¿Por qué se llega al final? Pues porque hay también una secuencia que nos indica el final de este proceso y el cofactor Rho que tiene actividad ATPásica y lo detiene. Esto lo podemos ver también muy bonito en esta animación en la cual ya de principio os digo que esto es la ARN polimerasa. Aquí tendríamos la región promotora y esta sería la doble hélice de ADN. Bueno, pues cuando la ARN polimerasa reconoce una señal de inicio, una señal promotora, aquí vemos en aumento cómo se forma la burbuja de transcripción y vemos como la ARN polimerasa va ordenando la síntesis del ARN en el sitio activo, pues formando enlaces fosfodiéster siguiendo el principio de equivalencia de base de Chargaff. Ahí veis cómo forma el enlace fosfatídico, el fosfodiéster, y va formando en rojo esa hebra de ARN. Va este proceso haciéndose pues, a un ritmo aproximado de 30 nucleótidos por segundo. Quitamos la lupa de aumento un poquito para que vayamos viendo cómo va apareciendo el ARN recién sintetizado hasta que encuentre una señal de terminación. En ese momento, cuando encuentre la señal de terminación, aparece el cofactor Rho y se vuelve a recuperar la ARN polimerasa y termina el proceso de síntesis de ARN. Simplemente para
recordar, os pongo dos esquemas porque estos esquemas son fácilmente reconocibles y se pueden utilizar en selectividad. Aquí tenemos la ARN polimerasa, aquí tenemos la doble hélice de ADN que ha sido desenrollada formando la burbuja de transcripción, y aquí vemos cómo se está sintetizando en sentido 5', 3', lo que sería el ARN, que podría ser mensajero, transferente o ribosómico. Este es el mismo esquema, solamente que he puesto en sentido superior. Tenemos aquí la hebra, la cadena molde, tenemos aquí la ARN polimerasa y vemos cómo se está sintetizando en sentido 5', 3', siguiendo la complementariedad de base de la cadena codificante. Como podéis imaginar, la transcripción en las células eucariotas es un proceso muchísimo más complejo, aunque el mecanismo básico es idéntico al que acabamos de explicar. Inclusive las mismas fases que hemos explicado para las células procariotas también se van a dar en la transcripción de las eucariotas. Como diferencia fundamental es que este proceso de transcripción se va a producir justo donde está contenido el ADN, que es en el núcleo celular. Y existen diferentes tipos de ARN polimerasa dependiendo del tipo de ARN que se esté sintetizando. Así, existe en las células eucariotas la ARN polimerasa tipo 1, que se va a encargar fundamentalmente de la transcripción del ADN a ARN ribosómico. Existe la ARN polimerasa tipo 2, que es la que sintetiza fundamentalmente el ARN mensajero, y existe la ARN polimerasa tipo 3, que se encarga de sintetizar ARN ribosómico y también el ARN transferente. Luego, el proceso de transcripción en células eucariotas podemos decir que es un proceso básicamente idéntico al procariota, más complejo y que se produce en el núcleo celular. El proceso de síntesis de ARN es un proceso dentro del núcleo celular, con tres tipos de ARN polimerasa dependiendo del tipo de ARN que se vaya a transcribir. Las fases, como he dicho, pues son las mismas fases: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, ¿qué va a ocurrir? Pues que el molde de la transcripción van a ser los nucleosomas. Recordemos, ¿qué era un nucleosoma? Pues me tengo que ir al tema que hablaba de la estructura del ADN, y cuando hablábamos del nivel de comprensión de la estructura terciaria, decíamos que había un octámero de histonas alrededor del cual se iban a originar 200 bases nitrogenadas. Bueno, pues el molde de la transcripción en células eucariotas son cada uno de esos nucleosomas. El inicio se hace con la unión de la ARN polimerasa correspondiente, la 1, la 2 o la 3, a una secuencia de consensos concreta del ADN que se llaman Tata Box, o también se llama caja Tata, que son ricos en adenina y timina. Pero además de esa secuencia de consenso concreta para la activación de la ARN polimerasa, existen unos factores proteicos de transcripción que se llaman secuencias amplificadoras, que lo que hacen es aumentar la eficacia de la transcripción. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir fundamentalmente en la iniciación. Va a haber el sitio de inicio, va a haber la caja TATAX, se reconoce tal cual, y a partir de ahí se va a ir originando lo que se llamaba la burbuja de transcripción, que es donde se va a iniciar esta síntesis. Y esto, vuelvo a insistir, que es nucleosoma a nucleosoma. Cuando existen ARN polimerasa próximas, pues van a transcribir genes que están al lado uno del otro. Es decir, que esa misma ARN polimerasa puede continuar a otro gen. En la fase de elongación, pues va a empezar exactamente en el mismo sentido, es decir, que se va a sintetizar en sentido 5', 3', pero la cabeza 5' no va a ir desnuda como en la procariota, sino que se le va a añadir en ese extremo 5' una caperuza protectora. Y a partir de ahí, pues el ARN va creciendo de modo gradual,
como si un abeto se tratase partiendo de ese nucleosoma. Por eso esa imagen característica que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se dice que la transcripción de la célula eucariota es como si fuera un abeto, da una imagen en abeto de Navidad. Y se va a producir la transcripción de toda la cromatina al completo. Nos vamos a dar cuenta de que existen trozos de cromatina que se van a transcribir que no son útiles porque después no se van a traducir. Esos trozos que no son útiles se llaman intrones y después hay que eliminarlo en un proceso que vamos a ver a continuación que se llama el proceso de maduración. Cuando el ARN mensajero va saliendo o el transferente va sintetizándose o el ribosómico se va sintetizando, se van a asociar a proteínas, formando unas partículas que se llaman partículas ribonucleoproteicas, ¿vale? No se queda el ARN desnudo tal y como pasaba en la célula procariota. Ahí tenéis una imagen típica donde tenemos el ADN linker, el espaciador que existía entre un nucleosoma y otro nucleosoma, y aquí nos encontramos cada uno de los nucleosomas y vemos cómo van creciendo a manera de las hojas de un abeto cada una de las hebras de ARN mensajero. Ahí tenéis las moléculas de ARN polimerasa y ahí tenemos los ARN que están siendo transcritos. Después se van a ir uniendo. La imagen real es esta, ¿vale? Ahí tendríamos el ADN, aquí tendríamos la ARN polimerasa y aquí tenemos los ARN transcritos. Esta es la imagen que dicen que se parece a un abeto. Esta sería la imagen real de la transcripción del ADN a ARN. Bueno, pues que me digan que esto se parece a un abeto, pues hay que echarle mucha imaginación, pero es la imagen típica en abeto. ¿Esto hasta cuándo? Pues hasta cuando descubrimos una secuencia de terminación, que en este caso es una secuencia que la que suele ser es esta que tenéis puesta aquí. 5', timina, timina, adenina, timina, 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 3'. Cuando se encuentra a la ARN polimerasa este tipo de secuencia, se disocia completamente el complejo transcripcional y se va a liberar el ARN que se ha sintetizado, el transcrito. Pero no termina ahí la síntesis de ese ARN, sino que en el extremo 3', se le va a añadir una cola que se llama cola polia, porque lo que hay son muchas adeninas. El ADN vuelve a su conformación habitual, ya desaparece la burbuja de transcripción, tenemos ya directamente lo que sería el ARN mensajero transferente o ribosómico con la cola polia, con la caperuza, el factor ROR vuelve a unirse y termina o da por terminado el proceso de síntesis. Y aparecen los productos resultantes, que serían los ARN recién sintetizados, que se llaman primarios, pre-ARN o aquel ARN que yo os expliqué, que os dije que era el heterógeno nuclear, que deben sufrir un proceso de maduración antes de salir al citoplasma para que sean totalmente funcionales. En la célula eucariota, el final de la transcripción no es en la terminación, sino en la maduración posterior que tiene que tener este ARN. Volvemos al mismo tipo de esquema que os he puesto para la transcripción en procariota y en este caso en eucariota. Pues tenemos la primera parte que es la iniciación, en el cual esto rosa sería la ARN polimerasa. Aquí tenemos el Tata Box, aquí tenemos la señal de finalización y esta será la unidad de transcripción. En la iniciación lo que vamos a hacer es abrir la burbuja de transcripción. Aparece primero la iniciación del ARN que se esté sintetizando, se le pone una caperuza en el extremo 5' y ya en la fase de elongación se va a ir colocando ribonucleótido a ribonucleótido según la hebra molde que nosotros vayamos a encontrar en el ADN. Y vemos como la ARN polimerasa, según se va transcribiendo, va cogiendo y va avanzando en la fase de elongación, para llegar a la fase final, al punto de terminación, donde vamos a obtener la ARN polimerasa, donde vamos a obtener el ARN
con la caperuza y donde se le añade la cola poliar. Ahí que tenemos pues un ARN que llamamos heterógeno nuclear, que debe de ser después madurado. Tiene la caperuza en el extremo 5', la cola poliar en el extremo 3'. En la fase de maduración, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, pues hemos dicho que se transcribe del ADN todo al ARN, pero que hay zonas que son útiles, aquí le llamamos exones, exón 1 y exón 2, y zonas que son inútiles, que son los intrones. Bueno, pues estas bases hay que quitarlas. Dejamos la caperuza, generalmente la cola poliar va a desaparecer y mediante una serie de mecanismos que nosotros vamos a estudiar ahora a continuación, vamos a ser capaz de transcribir, de madurar y de quitar los intrones para dejar solamente los exones, que son verdaderamente los útiles después para que se pueda producir la traducción y la síntesis de esa proteína en concreto. Como acabo de decir, el ARN transcrito tal y como acabo de describir se denomina ARN primario y no es funcionante desde el principio. Debe de sufrir una serie de procesos madurativos, de procesos activadores que se denomina maduración del ARN y que hay una serie de procesos distintos que lo pueden coger y que va a ser el motivo de estudio de este trozo de la lección. No obstante, os he puesto aquí un gráfico que es muy bueno porque es un ejemplo de un gen eucariótico tipo 2 de una determinada proteína, donde tenemos, atentos, aquí tenía el ADN, pero solamente me ha puesto la hebra codificante, me ha quitado la otra hebra, veis que ese gen tiene una región reguladora que tiene unos promotores, una serie de secuencias promotoras que son las que hacen efectiva su transcripción y después tiene una región estructural, es la hebra codificante que es la que realmente se transcribe. Pero os vais a dar cuenta de que tiene trozos, el trozo A, el trozo B y el trozo C, que se van a transcribir, pero realmente después no son útiles a la traducción. Este es el punto en el que nos encontramos. Hemos explicado la transcripción donde se ha transcrito toda la hebra codificante y se ha obtenido un ARN primario, pre-ARN o heterógeno nuclear, que es el que nosotros vemos en estas condiciones. Bueno, pues este ARN así transcrito tenemos que someterlo a una maduración post-traduccional donde quitemos los sectores amarillos, el A, el B y el C, dejemos solamente los exones, que es la información útil para la síntesis de proteína y para que se pueda producir la traducción. Una vez que hayamos hecho la maduración post-traduccional, tendremos un ARN maduro con su caperuza, con su cola poliar y con el orden, número y tipo de ribonucleótidos que van a secuenciar el orden, número y tipo de aminoácidos. Lo que hemos dicho al principio del tema de la hipótesis por secuencia. ¿Cuáles son los procesos fundamentales que vamos a estudiar en esta maduración post-transcripcional? Pues fundamentalmente tres. Un tipo de proceso que se llama el capping. El capping es un proceso por el cual se modifica el extremo 5' y se incorpora la estructura cap o caperuza que posibilita la unión al ribosoma. Luego, en todo el ARN eucariota, cuando no se ha iniciado o cuando no se ha logrado poner la caperuza desde el principio, pues se pone en esta fase de maduración. Que os dais cuenta que muchas veces esta maduración se está produciendo simultáneamente a la síntesis del ARN. Lo mismo ocurre con este segundo proceso, que es el proceso de poliadenilización, que es un proceso en concreto de maduración por el cual se modifica el extremo 3' y se le adiciona una cola poliar. Esa cola poliar tiene como función fundamental estabilizar el ARN mensajero, cuando se trata del mensajero, y regular su traducción. Y después hay un tercer tipo de proceso, que es el que hemos enunciado, que es el de la eliminación de las secuencias no codificantes, es decir, de los intrones, que deben ser escindidas y eliminadas del ARN mensajero.
Aquí tenéis una imagen muy bonita donde tenéis intrones, exones de un gen de ADN. Tenemos aquí el gen de ADN, vemos cómo ha sido transcrito y aquí tendríamos el pre-ARN y aquí vemos cómo se van a ir cogiendo y se van a ir eliminando los intrones, ¿vale? Para que tengamos los polipéptidos que forman, los aminoácidos, perdón, que forman la cadena polipeptídica, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se va a producir en la maduración del ARN. El proceso de capping o el proceso de poliadenilización es fácilmente entendible. O bien le ponemos la caperuza en el extremo 5' o bien ponemos una cola de adenina en el extremo 3'. ¿Cuáles son los procesos de eliminación de intrones? Que es lo que vamos a entrar ahora a detallar. Al finalizar de todo este proceso, con estos tres procesos, lo que nos vamos a encontrar ya es un ARN maduro que está dispuesto a ser traducido en proteína o que ya es funcionante si es ARN transferente o ribosómico. Ahí tenéis esquemáticamente los dos primeros procesos que hemos dicho de maduración del ARN en eucariotas. Bien, añadirle la caperuza en el extremo 5' es poner una base que es la 7-metilguanosina metilada invertida, que es esta base nitrogenada que se pone antes del codón iniciador, adenina, uracilo, guanina. Este es el proceso de capping y el proceso de poliadenilación, que es poner una cola poli-A en el extremo 3' que puede ir desde 15 a 200 adeninas. Y después quedan los tercer procesos, que es la eliminación de los intrones. Y la eliminación de los intrones se pueden hacer por dos mecanismos distintos. El primer mecanismo se llama el mecanismo de splicing o mecanismo de ajuste inducido y el segundo mecanismo se llama mecanismo de editing o de corte y empalme o maduración alternativa. En general, estos dos mecanismos de eliminación de intrones y dejar exclusivamente los exones los podemos resumir en mecanismos de splicing y mecanismos de editing, ¿vale? Aquí tenemos el ADN con sus intrones correspondientes, aquí tendríamos el pre-ARN donde estarían incluidos intrones y exones y aquí tendríamos, después de los mecanismos de splicing y de editing, el ARN mensajero maduro. ¿En qué consiste el mecanismo de splicing o de ajuste? Bueno, pues es llevado a cabo por unas enzimas especiales que se llaman ayuntosomas y por eso también a este mecanismo se le llama de ajuste o de ajuste inducido. Y es que existe una agrupación de ribonucleoproteínas, se llaman las ribonucleoproteínas SNURF, están integradas por una proteína y ácido ribonucleico, cuya función fundamental consiste en plegar intrones. Aquí tendríamos el pre-ARN. Bueno, pues lo primero que hacen es plegar los intrones en forma de bucle y al mismo tiempo va a romper la unión con el exón anterior y posterior, uniendo además esos extremos libres y dejando el ARN maduro y las secuencias intrónicas eliminadas. Luego veis que es un mecanismo muy simple el de los ayuntosomas, muy simple de explicar, muy difícil de realizar. Lo que hace es plegar intrones, forma un bucle, rompe la unión al exón anterior y al posterior y después vuelve a formar el enlace fosfatídico, el enlace fosfodiéster. Aquí lo tenéis en tres esquemas básicos, que es lo mismo que he explicado. ¿Qué hacen los ayuntosomas? Pues tenemos los intrones en amarillo, que es la parte que tenemos que eliminar, y los exones en azul, que es la parte que tenemos que mantener. Y aquí en verdecito pues teníamos los ayuntosomas. Forman bucle, esos ayuntosomas hacen que se rompa la unión del intrón con el exón. Veis que hacen un montón de proteínas que van a actuar en ese momento, no es solamente el ayuntosoma, pero nosotros nos quedamos con el ayuntosoma, termina rompiéndolo y formando la unión de esos ambos exones. De esa manera activamos, maduramos ese ARN que ha sido sintetizado. Ese es el mecanismo básico que hemos dicho que es el mecanismo de splicing
o de ajuste. Ahí tenemos el comienzo con sus intrones y sus exones. Aquí tenemos la caperuza, aquí tenemos la cola poli A, tenemos 7700 nucleótidos y cuando después de que hayan sometido este pre-ARN mensajero al proceso de splicing, se quedan con 1872 nucleótidos con su cola poli A, con su caperuza y va al citoplasma donde los ribosomas lo van a convertir en una ovoalbúmina. Aquí tenemos el extremo amino y aquí tenemos la cabeza carboxilo y ahí tendríamos los diferentes aminoácidos que lo constituyen. De 7700 nucleótidos que traía copiados del ADN, lo hemos reducido a un ARN mensajero maduro de 1872 nucleótidos para exclusivamente esa proteína. Esto es el proceso de maduración. El mecanismo de editing, que también se llama corte y empalme o maduración alternativa, quizás lo entendamos mejor pues con lo que normalmente hacemos cuando hacemos un trabajo, que es un corte y pega, ¿vale? Va cortando trocitos no solamente de intrones, sino también de axones, de exones. Por eso se dice que es de maduración alternativa. Y de esta manera, y atendiendo también a los sinónimos de clave, podemos entender en segundo de bachillerato que un mismo ARN mensajero pueda producir proteínas distintas. Porque en este proceso de maduración del ARN, por el cual un fragmento de ADN se transcribe a un ARN inmaduro, el heterógeno nuclear, con varios exones que unas veces se cortan y empalman todos y otras veces se eliminan algunos originando proteínas diferentes. Si miramos al ejemplo lo podemos entender perfectamente. Imaginaros que se ha sintetizado un pre-ARN mensajero como el que tengo aquí. Exón rojo, exón amarillo, exón verde y exón azul. No hay intrones, o mejor dicho, los intrones serían estas líneas negras continuas que desaparecen con el fenómeno de splicing o de ajuste. Y ahora aparecen dos tipos de ARN distintos, por eso se llama maduración alternativa. Mirad, si yo solamente maduro el rojo, el amarillo y el azul, voy a obtener un ARN mensajero que me va a dar una proteína diferente si yo maduro el rojo, el verde y el azul, y el amarillo no aparece, me va a dar otra proteína distinta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que a partir de un mismo ARN mensajero, a partir de un mismo ADN, se pueden originar, gracias al mecanismo de maduración alternativa, proteínas distintas. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues una mayor diversidad de proteínas. Comparto con vosotros una imagen que es difícil de entender, pero que expresa muy bien lo que acabamos de explicar de las maduraciones del ARN. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mirad, tengo una fotografía a microscopía electrónica donde lo que tengo es la cadena completa de pre-ARN o de ARN heterógeno nuclear. Veis que cuando se madura, aquí tengo la caperuza, aquí tengo el extremo 5' y aquí tengo la cola poli A y el extremo 3'. Cuando lo hemos cogido y lo hemos madurado a ARN mensajero de verdad, del que es el que va a traducirse en una proteína, hemos quitado el bucle C, hemos quitado el bucle B, hemos quitado el D. Veis que corresponde totalmente a la imagen. Os dais cuenta que corresponde a la imagen. Aquí hemos quitado este bucle G grande que tenemos dividido en dos partes y que dejamos solo a el microscopio. La maduración del ARN, el mensajero en rojo, se observan las secuencias no codificantes de ADN que están en negro con los diferentes intrones, el B, el C, el D, el G y las codificaciones y los codificantes, los exones, con un hilo central. Esto se encuentra a 180.000 aumentos. Para finalizar este tema de la transcripción y para ver las diferencias que hay entre la transcripción en las células procariotas y en las eucariotas,
pues hemos realizado este cuadro resumen final, donde recordamos que las células procariotas solamente hay un tipo de ARN polimerasa y tienen un promotor, una señal de inicio variable. En cambio, las células eucariotas tienen 3 tipos de ARN polimerasa y una región fija que son las Tata Box, la caja Tata, que es donde se inicia la transcripción y teníamos los nucleosomas como unidades fundamentales de la transcripción. En cuanto a los procariontes, dijimos que fundamentalmente el ARN se utiliza en su totalidad, que sea transcrito, y no existe maduración previa. Puede haber una pequeña maduración, una pequeña terminación del transferente y del ribosómico, pero en general se utiliza en su totalidad. En cambio, en eucariotas hemos visto que el ARN que se sintetiza es un ARN inmaduro, tiene que sufrir una serie de maduraciones y se va a unir finalmente a proteínas para formar ribonucleoproteínas. Y maduran o necesitan la maduración todos los ARN, tanto el mensajero como el transferente como el ribosómico. Los procariontes se les dice que tiene una transcripción que es policistrónica. Ahora en el esquema que os voy a poner a continuación vais a entender mejor esta diferencia, es decir, contiene la información de varios genes en un solo ARN transcrito. En cambio, los eucariotes son monocistrónicos porque contienen la información de un solo gen, porque es una información mucho más completa, mucho más compleja. Para terminar, pues la transcripción en procarionte no tiene cola poli A y se produce en el citoplasma toda ella. En cambio, la transcripción en las células eucariotas hay que añadirle en el proceso de maduración una caperuza y una cola poli A y se va a producir a nivel nuclear. Para diferenciar lo que es la diferencia fundamental entre la célula procariota al decir que es policistrónica y la célula eucariota que es monocistrónica, pues lo tenemos en este esquema donde se explica muy bien. En el caso de las células procariotas, el ARN mensajero sintetizado, aquí tenemos la cabeza 5', la cola 3', es policistrónico porque contiene la información de varios genes de tal manera que puede tener múltiples traducciones posteriores y desde un mismo ARN sintetizar la proteína 1, la proteína 2 y la proteína 3 porque contiene la información de varios genes. En cambio, en la célula eucariota, el ARN mensajero, una vez que ha sido transcrito, que se le ha puesto la metilguanosina invertida en forma de caperuza en el 5' y la cola poli A, contiene solo la información de un solo gen y por lo tanto va a codificar, va a traducir solo y exclusivamente una proteína. Por eso se dice que es monocistrónico. Bueno, pues esa es otra de las diferencias que existe entre la transcripción en procariotas y en eucariotas. Para terminar, muchas veces en selectividad nos han pedido que dibujemos las diferencias entre la transcripción en eucariota y en procariota. Bueno, pues ahí la tenéis dibujada en este esquema. Veis que en procariota es una transcripción mucho más sencillita, se va a producir a nivel citoplasmático, produciendo una burbuja de transcripción que va a producir un ARN mensajero que va a ser transcrito tal cual en el propio citoplasma. Es una traducción inmediata y se sintetiza la proteína. En cambio, como hemos dicho en eucariota, es mucho más complejo. Primero porque el ADN está aislado del resto del citoplasma por la membrana nuclear. Allí es donde se va a producir la transcripción a un pre-ARN que debe ser posteriormente madurado o bien en el mismo núcleo, o bien en el citoplasma, o bien al atravesar la membrana nuclear, y ese que es el maduro es el que se va a traducir a una proteína específica. Luego ahí tenéis en un esquema, en un dibujo, las diferencias fundamentales de la transcripción en células procariotas y en células eucariotas. La transcripción es la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN para que la información genética pueda ser utilizada por la célula. En los organismos eucariotas, la transcripción se inicia con la interacción del ARN polimerasa con el ADN en una región denominada promotor.
Cuando ocurre esta interacción, las dos cadenas de ADN se separan y el ARN polimerasa cataliza la inserción de los ribonucleótidos trifosfato, con lo que se inicia la síntesis del ARN mensajero. Tras la transcripción de unos 30 nucleótidos, se añade un residuo 7-metilguanosina. La transcripción finaliza cuando el gen encuentra una señal de terminación. Entonces, el ARN se desprende y se le incorpora una cola de poliadeninas. Durante el proceso de maduración, al estar los genes fragmentados, se eliminan las secuencias sin sentido. El ARN mensajero procesado sale al citoplasma para ser traducido en proteína.